Bienvenidos, seres estoicos. ¿Sabías que Séneca, uno de los más grandes filósofos estoicos de la antigua Roma, no solo fue un pensador profundo, sino también un consejero político y dramaturgo? En este video exploraremos su vida, sus enseñanzas y cómo sus ideas pueden transformar nuestra manera de ver al mundo. En un mundo donde la búsqueda de la sabiduría y la virtud se enfrenta constantemente a los vaivenes de una fortuna y de los caprichos del destino, la figura de Lucio Anneo Séneca emerge como un faro de luz en las sombras de la historia romana. En el centro de este complejo tapiz cultural y político, Séneca, filósofo, dramaturgo y asesor imperial, ofrece una perspectiva única sobre cómo navegar las turbulentas aguas de la existencia humana bajo el yugo de un imperio que se extendía desde las brumosas islas británicas hasta los desiertos de África. Nacido en Córdoba, Séneca se trasladó a Roma, donde su aguda inteligencia y elocuencia lo catapultaron a las más altas esferas del poder, solo para encontrarse más tarde exiliado y finalmente enfrentando un destino trágico bajo las órdenes de su antiguo pupilo, el emperador Nerón. A lo largo de su vida, Séneca se dedicó a explorar los principios del estoicismo, una filosofía que aboga por la virtud, el autocontrol y la racionalidad frente a las pasiones desenfrenadas y los reveses de la fortuna. Sus escritos, que abarcan desde reflexiones personales hasta tratados sobre la naturaleza del universo, no solo ofrecen una ventana hacia una mente, sino que también sirven como guía para aquellos que buscan la serenidad en un mundo caótico. En este video nos adentraremos en los diversos aspectos de la vida de Séneca, desde sus humildes comienzos en una provincia del imperio hasta su ascenso y caída en la compleja maquinaria política de Roma. Exploraremos cómo sus experiencias personales y los desafíos que enfrentó moldearon su pensamiento y su obra, convirtiéndolo en uno de los pilares del estoicismo y en una figura cuya relevancia trasciende los confines de tiempo y lugar. Acompáñame mientras desglosamos los misterios de su filosofía, examinamos sus intrincadas relaciones que marcaron su vida y descubrimos cómo las enseñanzas de Séneca pueden iluminar nuestro propio camino en la búsqueda de una vida plena y virtuosa. Este es solo el inicio de nuestro viaje, una introducción a la vida de un hombre que, a través de sus triunfos y tragedias, nos enseña que el núcleo de la existencia humana yace en preguntas eternas sobre el significado, el propósito y cómo enfrentar el destino con dignidad y con coraje. En la antigua Córdoba romana, una ciudad de luz y sombra, donde el esplendor del imperio se mezclaba con la rica cultura local, nació Séneca en torno al año 4 a.C. Su familia, de origen acomodado, poseían vastas plantaciones de olivos, cuya importancia iba más allá de lo económico, representando el entrelazado de la tradición y la modernidad, de lo local y lo moderno. Este entorno, marcado por la confluencia de diversas corrientes culturales, jugó un papel crucial en la formación de Séneca, inculcándole desde temprano una visión amplia del mundo y una sensibilidad hacia la complejidad de la condición humana. La educación de Séneca comenzó bajo la tutela de su padre, Marco Anneo Séneca, un elocuente orador y escritor, quien le introdujo el arte de la retórica y la literatura. Sin embargo, fue su temprana exposición al estoicismo, una filosofía que abogaba por la virtud y el autocontrol, también por la aceptación del destino, lo que marcaría profundamente su pensamiento y obras en un futuro. Este encuentro inicial con las ideas estoicas, posiblemente a través de figuras como Átalo y Sotión, no solo moldeó su perspectiva filosófica, sino que también le ofreció un marco para navegar las adversidades de la vida. La juventud de Séneca estuvo marcada por la búsqueda de conocimiento y la profundización en los estudios filosóficos, retóricos y naturales.
Su sed de sabiduría lo llevó a Roma, el corazón del imperio, donde continuó su educación. En esta etapa, Séneca se sumergió en el estudio del estoicismo, bajo la guía de maestros reconocidos, pero también exploró otras corrientes filosóficas, incluyendo el cinismo y el epicureísmo. Esta apertura a diversas perspectivas no solo enriqueció su entendimiento de la filosofía, sino que también le permitió desarrollar un enfoque crítico y personal hacia la misma. La transición de Séneca desde su Córdoba natal hasta las bulliciosas calles de Roma no estuvo exenta de desafíos. La adaptación en un entorno tan vasto y complejo como el de la capital del Imperio Romano puso a prueba su carácter y sus convicciones. Sin embargo, fue esta misma capacidad de enfrentar y reflexionar sobre las adversidades lo que le comenzó a cimentar su reputación como pensador estoico. A través de sus experiencias, Séneca empezó a forjar una filosofía de vida que no solo buscaba entender el universo y la naturaleza humana, sino también ofrecer guía práctica para vivir de manera virtuosa y plena. La llegada de Séneca a Roma marcó el inicio de una carrera que, aunque inicialmente prometedora, se vio ensombrecida por la intriga y la envidia. Su habilidad en la retórica, junto a su agudo conocimiento filosófico, le aseguraron un lugar en el seno de la élite política y cultural romana. Sin embargo, la misma brillantez que lo elevó también atrajo sobre él una mirada suspicaz de aquellos que veían en su ascendencia una amenaza a sus propios intereses. Bajo el reinado de Calígula, Séneca alcanzó posiciones de considerable influencia, pero su cercanía al poder imperial pronto se convertiría en una peligrosa desventaja. La paranoia del emperador no tardó en dirigirse hacia él, marcando el principio de un periodo de tensiones que culminaría con su caída en desgracia. Fue bajo el mandato de Claudio, instigado por acusaciones de adulterio con la princesa Julia Livia, que Séneca fue condenado al exilio y en la isla de Córcega en el año 41, un veredicto que lo alejaría de Roma y de su ascenso político y social. El exilio de Séneca no solo fue una condena física a la separación de su entorno y de sus seres queridos, sino también un desafío profundo a su filosofía y resistencia personal. Lejos de la vibrante vida cultural y política de Roma, se encontró sumido en la soledad y el aislamiento. Sin embargo, en lugar de sucumbir al desespero, Séneca utilizó este periodo para profundizar en su estudio y práctica del estoicismo, reflexionando sobre la naturaleza del sufrimiento, la fortaleza ante la adversidad y la impermanencia de la fortuna. Fue durante estos años de exilio cuando Séneca compuso algunas de sus obras más introspectivas y filosóficamente ricas, incluyendo Consolaciones, dirigida a Elvia, su madre, en las que expone su visión sobre cómo enfrentar la pérdida y el dolor desde una perspectiva estoica. Estos escritos no solo ofrecen un testimonio de su capacidad para encontrar sentido y crecimiento personal en medio del sufrimiento, sino que también reflejan la evolución de su pensamiento hacia una comprensión más madura y aplicada de la filosofía estoica. La redención de Séneca llegó en el año 49, cuando fue llamado de vuelta a Roma por Agripina, la madre del joven emperador Nerón, para asumir el rol de tutor y consejero del futuro emperador. Este regreso marcó una nueva fase en su vida, ofreciéndole la oportunidad de aplicar sus principios filosóficos en el epicentro del poder romano. Sin embargo, la complejidad de la corte imperial
y la naturaleza voluble de Nerón pondrían a prueba no solo su influencia y habilidades políticas, sino también su adherencia a los ideales estoicos en circunstancias extremadamente desafiantes. Con el retorno de Séneca a Roma, su destino se entrelaza inexorablemente con el de Nerón, el joven heredero al trono imperial. Como tutor y consejero, Séneca asume la titánica tarea de moldear la mente y el carácter de quien sería uno de los emperadores más controversiales de la historia romana. Que por cierto, tenemos un video sobre Nerón y te lo dejo acá arriba. Esta relación, inicialmente fundamentada en la esperanza y el potencial de guiar a Nerón hacia un reinado virtuoso y justo, pronto se vería sometida a las tensiones y contradicciones inherentes al poder absoluto. Los primeros años del reinado de Nerón parecieron validar la influencia positiva de Séneca. Bajo su guía, el joven emperador adoptó políticas que favorecieron la paz y la estabilidad. También mostró inclinaciones hacia el gobierno justo que Séneca tanto valoraba. Sin embargo, a medida que Nerón maduraba y consolidaba su poder, comenzó a distanciarse de los principios estoicos y de la moderación que su tutor le había inculcado, sumergiéndose en excesos y decisiones tiránicas que eventualmente llevarían a su desastrosa caída. La transformación de Nerón de un emperador prometedor a un tirano desenfrenado colocó a Séneca en una posición profundamente conflictiva. Atrapado entre su lealtad al emperador, su compromiso con la filosofía estoica y su propia supervivencia, Séneca se vio obligado a navegar un laberinto de intrigas políticas, moralidad cuestionable y peligros personales. Su capacidad para mantenerse en una posición de influencia, mientras intentaba mitigar los peores impulsos de Nerón, es testimonio tanto de su habilidad política como de las complejidades morales que enfrentó. Sin embargo, a medida que el reinado de Nerón se volvía cada vez más errático y violento, la posición de Séneca se hizo insostenible. Los rumores y sospechas en la corte, junto con la creciente paranoia del emperador, finalmente llevaron a Séneca a retirarse de la vida pública. Aún así, su retiro no solo sería el refugio seguro que esperaba. En el año 65, tras el fallido complot de Pisón para derrocar a Nerón, Séneca fue acusado de complicidad en la conspiración, y a pesar de la falta de pruebas concluyentes, se le ordenó cometer un destino que aceptó con dignidad y con la serenidad que su filosofía estoica le había enseñado a valorar. La muerte de Séneca, llevada a cabo en su propia casa bajo la mirada de sus amigos y familiares, fue un acto final de coherencia con los principios que había defendido toda su vida. Su serenidad ante la muerte, su aceptación del destino y su compromiso inquebrantable con la búsqueda de la virtud hasta el último momento son elementos que resaltan la profundidad de su carácter y la sinceridad de su filosofía. La filosofía estoica de Séneca se centra en la búsqueda de la virtud, la serenidad frente a las adversidades y la comprensión que solo nuestras percepciones, actitudes y acciones están bajo nuestro control. La filosofía estoica de Séneca se centra en la búsqueda de la virtud, la serenidad frente a las adversidades y la comprensión de que solo nuestras percepciones, actitudes y acciones están bajo nuestro control. A través de sus escritos, Séneca nos enseña que la verdadera riqueza no reside en el oro ni en el poder, sino en el carácter y la autodisciplina. Su obra abarca desde ensayos y cartas hasta tragedias donde explora con profunda humanidad
los temas del sufrimiento, la felicidad, el destino, la ira y la clemencia, ofreciendo no solo consejos éticos, sino también prácticos para vivir bien. Sus cartas a Lucilio, en particular, se destacan como una guía hacia la sabiduría, en las que Séneca comparte sus reflexiones sobre la naturaleza efímera de la vida, la importancia de la automejora y el valor de la amistad. Estas cartas, llenas de anécdotas personales y consejos, no solo revelan la mente de un gran filósofo, sino también el corazón de un amigo y mentor, preocupado por el bienestar y el crecimiento moral de su correspondiente. El legado de Séneca también se refleja en su influencia sobre la filosofía occidental. Durante el Renacimiento, su obra experimentó un renacer, inspirando a pensadores, escritores y estadistas. La claridad de su prosa y la profundidad de su pensamiento han hecho que sus escritos sean accesibles y relevantes hasta el día de hoy. Filósofos modernos, psicólogos y pensadores en campos tan diversos como la ética, la política y la autoayuda, han encontrado en Séneca un precursor de ideas que resuenan con los desafíos contemporáneos, desde el manejo del estrés y la ansiedad hasta la importancia del autoconocimiento y la coherencia ética. Sin embargo, el legado de Séneca no está exento de controversias. Su vida, especialmente su relación con Nerón y su participación en la política imperial, ha sido objeto de debate entre historiadores y filósofos. Estas tensiones entre sus ideales estoicos y las realidades prácticas de su vida política ofrecen un campo fértil para la reflexión sobre los desafíos de vivir una vida de virtud en circunstancias menos que ideales. Y a pesar de estas controversias, o quizás debido a ellas, Séneca sigue siendo una de las figuras más fascinantes y complejas, cuya vida y obra continúan provocando debate y admiración hoy en día. La muerte de Séneca, enfrentada con calma y dignidad, se convierte en la última lección de su filosofía estoica, una demostración de la aceptación del destino y la impermanencia de la vida. En su final, encontramos la esencia de su enseñanza, que la verdadera libertad y serenidad se alcanzan no evitando el sufrimiento o la muerte, sino enfrentándolos con coraje y tranquilidad. La historia de Séneca es una narrativa de contrastes y contradicciones, donde la luz de la sabiduría estoica se enfrenta a las sombras de un imperio en conflicto. A través de su vida, Séneca encarna la lucha eterna entre el ideal y la realidad, entre la aspiración a la virtud y las complejidades inherentes al ejercicio del poder. Su relación con Nerón, marcada por la esperanza inicial y la desilusión final, sirve como un poderoso recordatorio de las limitaciones humanas frente a las fuerzas como la ambición desmedida y la corrupción. Sin embargo, más allá de los problemas de su vida política, es en la filosofía de Séneca donde encontramos su contribución más significativa en la posteridad. Sus reflexiones sobre la vida, el sufrimiento, la muerte y la felicidad se erigen como pilares de un pensamiento que trasciende el tiempo y el espacio, ofreciéndonos herramientas para enfrentar nuestras propias pruebas y problemas con dignidad y serenidad. Sus enseñanzas en el mundo contemporáneo, donde la incertidumbre y el cambio son las únicas constantes, es testimonio de la universalidad y atemporalidad de su mensaje. Esta lección final de Séneca resuena como un poderoso mensaje de esperanza y empoderamiento para todos aquellos que buscan la paz interior y la integridad moral en un mundo a menudo caótico y conflictivo. Al concluir nuestro viaje por la vida de Séneca, esperamos haber encendido en ti una chispa de curiosidad y reflexión. La sabiduría de Séneca, con su profundo impacto en la filosofía, su ética y el arte de vivir, nos ofrece valiosas lecciones sobre cómo enfrentar los desafíos de nuestra propia época con dignidad
serenidad y fortaleza moral. Si esta travesía a través de la antigüedad ha resonado en alguno de ustedes o se han encontrado en la historia de Séneca ecos de sus propias búsquedas personales, te invito a ti, querido espectador, a unirte a nuestra comunidad. Suscríbanse a nuestro canal donde continuaremos explorando la vida y enseñanza de aquellos cuyo pensamiento han moldeado nuestro mundo. Comparte este video con aquellos que como tú buscan inspiración en las historias del pasado para iluminar los desafíos del presente. Y si llegaste a este punto del video, te invito a dejar tus reflexiones y aprendizajes en los comentarios. ¿Qué aspectos de la filosofía de Séneca encuentras más aplicables a tu vida? ¿Hay alguna enseñanza específica que te haya llamado la atención o que desees implementarla? La sabiduría crece en la conversación y el intercambio, y su participación enriquece nuestra comunidad de pensadores. Finalmente, si deseas profundizar más en las enseñanzas de Séneca o explorar otros temas de interés histórico, filosófico o cultural, no dudes en sugerir temas para futuros videos. Nuestra travesía por el conocimiento apenas empieza y es compartida, y tu curiosidad es la brújula que guía nuestro camino. Muchas gracias.